partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Muchísimas gracias, Constanza. Muchas gracias, Edgardo, Alberto, Yerko, Oscar Pulido, por el espacio, por este panel para discutir, para intentar entender desde algunas categorías lo que viene sucediendo en la región. No sé si me escuchan bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirmas? Bueno, yo voy a ser un poco indisciplinado y voy a partir de un texto de Agamben para intentar entender, en efecto, intentar comprender o preguntarme mejor sobre lo que viene sucediendo en un país como Colombia por estos días. Y en ese sentido, antes de continuar y aprovechando este espacio internacional que reúne, que convoca académicos, estudiosos, profesores, profesoras de Latinoamérica y un poco más allá, quiero manifestar mi completo repudio, absoluto repudio, frente a un gobierno y frente a la brutalidad de un aparato de Estado contra su pueblo, que es lo que estamos padeciendo en las últimas semanas, ya casi un mes, en las calles, ante un pueblo que sofocado, como lo voy a presentar, ha salido a las calles para exigir, pedir al gobierno, pedirle cuentas a un gobierno. Y la respuesta del gobierno ha sido, aparte de la violencia, cerrar sus oídos y no dar la cara. Por eso quiero aprovechar este espacio para manifestar este absoluto repudio a la brutalidad que se viene viviendo en las calles de Colombia, mi país. En ese sentido, por eso un poco el texto va en esa línea. Y por eso digo que soy un poco indisciplinado, porque creo que la academia y los autores y las lecturas que hacemos, pues precisamente nos sirven para ello, para intentar hacer lectura de nuestras realidades, de nuestro mundo, de nuestra cotidianidad. Y lo que voy a intentar es conversar con un par de ideas de Agamben en ese sentido. Sobra decir que son algunas notas en elaboración, más que una doctrina o una acertada interpretación. Creo que más bien es un intento de explorar con Agamben algunas de sus ideas. El texto entonces se llama Perder la voz, perder el rostro. Voy a hacer una lectura muy detenida del texto, un poco para tener control del tiempo, pero sobre todo por lo que pueda alcanzar a decir o mantener un hilo en el argumento. Bien, Agamben inicia su breve texto del 30 de abril del 2021, titulado El rostro y la muerte, que ya Edgardo ha referenciado, con la inquietante advertencia, y ya Edgardo también nos lo señalaba. Dice Agamben, parece que en el nuevo orden planetario que está tomando forma, dos cosas aparentemente no relacionadas están destinadas a desaparecer por completo. Ellas son el rostro y la experiencia de la muerte. Agamben, preocupado por las medidas tomadas por los gobiernos o preguntándose respecto a estas medidas, ante la expansión sin control del COVID y fundamentalmente ante la incapacidad de los sistemas de salud nacionales para dar respuesta a esa crisis sanitaria, analiza las implicaciones de la desaparición del rostro y de la muerte del horizonte. Pérdida de rostro que significará la disolución de la ciudadanía, para decirlo rápidamente, y pérdida de la muerte que a su vez significaría la pérdida de aquello que por ahora, para no entrar en mayores discusiones, llamaremos humanidad. El rostro, tener rostro y ver el rostro del otro es la experiencia inaugural de las relaciones humanas, es la experiencia inaugural de la comunicación y diríamos con Lévinas de la alteridad. Desaparecido el rostro, parece desaparecer el otro, el semejante, el similas, como lo dirá Agamben. De hecho, según recuerda el filósofo italiano, en el mundo griego el esclavo es identificado como aprósopon,
literalmente sin rostro, también nos lo señalaba Edgardo. Más adelante, en el tiempo, podemos decir, el término prosopon transitará al latín como personare, razón por la cual prosopon, vocablo griego, para referirse a la máscara que brinda un rostro, un personaje, a los actores en el teatro, deriva en el concepto de persona dentro de la teología patrística y el lenguaje jurídico. La posibilidad de una vida en comunidad, de una sociedad, se sustenta en la capacidad de reconocer y reflejarse en el rostro del otro. Por tanto, el rostro, precisa Agamben, es tanto similitas, la semejanza, como la simultas, el poder estar juntos con otros hombres. Un hombre sin rostro está necesariamente solo, dice Agamben. Y un ser humano solo, aislado, está condenado a su desaparición y a su olvido. Por tanto, el rostro, la posibilidad de tener un rostro, la posibilidad de ver el rostro del otro, no solo es apertura, alteridad, sino que también es la condición de la política, la condición de lo público. La cara, dice Agamben, esta cita es literal, es la verdadera ciudad de los hombres. Es el elemento político por excelencia. Y hasta aquí la cita. Perder el rostro, no dar la cara, es, por tanto, anular la posibilidad de la política, anular la posibilidad del diálogo, de la vida en comunidad. Dejar desvanecer la posibilidad de ver el rostro del otro no es solo desconocerlo, sino también y sobre todo anular la posibilidad de la palabra, anular la posibilidad del encuentro, del reconocimiento y en últimas de la escucha. Por eso, perder el rostro es perder la voz. O si se prefiere, perder la voz es perder el rostro. Y aquí es que digo que quiero conversar un poco con Agamben porque quizás va en una dirección contraria. Vamos a ver. La cara cubierta de los manifestantes en la calle es precisamente muestra de esta pérdida. La pérdida de la posibilidad de ser escuchados, del cara a cara. Cubrir la cara en el intento desesperado de ser escuchado es en sí mismo una paradoja, una absurda paradoja a la que se ven conducidos aquellos y aquellas a quienes les ha sido robada la palabra. Se trata de un hacer frente, se trata de un enfrentar exponiendo la humanidad propia, como sucede por las calles en Colombia por estos días. Para reclamar, se cubre la cara, se hace frente, se enfrenta exponiendo la humanidad propia para reclamar el rostro perdido y recuperar la oportunidad de la interlocución. En otras palabras, enrostrar, desafiando la estigmatización en una suerte de superación de la queja individual en busca de la reivindicación colectiva. La cara cubierta, por lo dicho hasta aquí, es un lugar de frontera que exige la devolución de la voz propia. Por ello, se hacen llamar manifestantes, puesto que su intención es esa, justamente manifestar un robo, expresar un despojo, denunciar un saqueo. Manifestación que, por tanto, es denuncia, es expresión, es irrupción por aquellos que exigen tener voz, tener posibilidad de decir, ser escuchados. En consecuencia, vandalizar la protesta, es decir, calificarla de vandálica o como cosa de vándalos, es quitar la posibilidad de reclamar a quienes les ha sido usurpada la capacidad de pronunciar el mundo. Es negarle 2 veces la palabra. La una, por cuenta de un aparato corrupto que se apropia del modelo de democracia, para el beneficio de intereses privados o personales, mientras la mayoría es sometida al hambre, la injusticia, la muerte, la pobreza. Una voz que es robada, cercenada, una vez más. Es robada una segunda vez, en el momento en el que a ese ciudadano ultrajado
Se le impide la posibilidad de reclamar, deslegitimando su demanda, deslegitimando la protesta. Anulación de la justicia solicitada, convirtiendo la exigencia colectiva en un atentado contra el derecho de otros, reales o imaginarios. Eso por ahora no entramos en discusión. Y contra la propiedad privada, una propiedad privada que frecuentemente además es negada a aquellos despojados y por tanto ajena. Puede leerse la posibilidad de manifestarse como el derecho a tener derechos dentro de una sociedad que se precia de democrática. La manifestación es la posibilidad de expresar el descontento de aquellos que se sienten agredidos o vulnerados. Por esta razón, es el derecho a exigir derechos, a exigir el respeto de su dignidad como ciudadanos, a exigir y pedir cuentas a quienes dicen representarlos. De suerte que la manifestación, lejos de las mediáticas consignas con las que busca deslegitimarse y neutralizar esas protestas, no es ningún crimen. Y por el contrario, es la posibilidad misma de construcción de un sistema democrático real. En Colombia, un Estado que debería potenciar escenarios institucionales para responder a las molestias, reclamos y exigencias de sus ciudadanos, cierra todo camino para el trámite de las diferencias e insatisfacciones y arroja a la gente, a su pueblo, a la calle ante la inexistencia de medios y espacios para ser escuchados. De suerte que el cierre de los canales de comunicación con los distintos sectores de la ciudadanía, aunado al monólogo con los reducidos círculos de siempre, han creado una desconexión total entre la Casa de Gobierno y la ciudadanía. Esta es la bomba social que está explotando en Colombia en medio de un pueblo cansado de los abusos de las élites y los emporios familiares. Un pueblo cansado de ser marginado, humillado e ignorado. Una ciudadanía que, como si fuera poco, es violentada. Es violentada, una vez más, por aquellos que adquirieron el compromiso de protegerla cuando, tomándose las calles, intentan la voz para ser escuchados. Esta es una agresión orquestada y proyectada desde el discurso de las armas y la criminalización. Bajo esta lógica son tachados de vándalos, quienes exigen sus derechos y claman desde el desespero del hambre, la explotación y la miseria. Tachar de vándalos a quienes se manifiestan es precisamente eso, tacharlos, violentarlos una vez más. Es reafirmar o recrudecer las formas de violencia histórica y la inequidad social que los ha llevado a las calles, abandonando sus trabajos y ocupaciones diarias para reclamar una oportunidad que las más de las veces les ha sido negada incluso desde antes de nacer. Señalar de vándalos a quien exige al gobierno, que cumpla con su deber, no solo es declararlo criminal, sino anular sus derechos, los pocos que le quedan. Y es que señalar de vándalo a alguien es quitarle su calidad de ciudadano, es decir, hacerlo no ciudadano, persona no grata y por tanto enjuiciable, castigable y tristemente hasta asesinable por fuerzas estatales, paraestatales y civiles. Al vándalo, al criminal, al terrorista, por definición, es necesario neutralizarlo, extirparlo como a un tumor, eliminarlo. Es esa retórica la que hemos visto materializarse en las calles frente a grupos pacíficos de manifestantes indefensos, desarmados, inocentes. Bueno, creo que me voy pasando de tiempo, no sé cuánto tiempo me queda, porfa. ¿Voy bien? Qué pena. Vale. Sí, vas muy bien, Óscar. Vale. Hace unos días, Diego Solano, estudiante, amigo y colega, en medio de un espacio de discusión en torno a la situación actual de Colombia, recordó la noción de monstruo empleada por Franz Hinkelamer para hacer referencia a la estrategia de deshumanización del contradictor con el fin de autorizar su anulación y exterminio. Más allá de las implicaciones conceptuales que ahora no podríamos discutir, despojar de humanidad significará, en términos de Agamben, quitar el rostro, perder la cara. En otro texto de 2002, titulado La proyección del monstruo, de Hinkelamer, el autor recuerda a Auschwitz para constatar
cómo continúa, cómo sigue perviviendo esta figura de Auschwitz en las intervenciones militares de todo tipo a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Voy a pasarme todo esto. Lo que aquí nos interesa resaltar es la estrategia seguida en la legitimación de esas y muchas otras intervenciones. La figura del monstruo, la figura del enemigo, del peligro inminente, del terrorista. Figura que justifica el cese de derechos, de la dignidad como persona y, por tanto, el estado de excepción, de guerra y de exterminio. Extrañamente, en la lectura de Hinkelhammer, la defensa de los derechos humanos, dice el teólogo alemán, se ha transformado en un acto subversivo en contra del cual está la misma opinión pública. Los defensores de la paz han sido caracterizados como el verdadero peligro en una retorcida resonancia de la distopía orwelliana de 1984. La guerra es la paz, leía Winston a la distancia en el blanco edificio del Ministerio de la Verdad, en el que se exponían los 3 principios del partido bajo la dirección del Gran Hermano. Hoy en Colombia leí un titular de una figura pública que hace presencia para inaugurar su nuevo canal de YouTube, en el cual plantea que los derechos humanos tienen maniatada a la autoridad. Muy similar a esto. La paz es la guerra, podría leerse entre líneas. Los inocentes y abusados serán convertidos en delincuentes, dirá Hinkelhammer en otro texto en el que aborda la tesis de la historia de la inversión, de la historia de inversión de los derechos humanos. Ahora bien, esta estrategia de anular al otro como un auténtico otro escala y como resultado multiplica los monstruos. Me parece muy interesante esto de Hinkelhammer. El adversario, cualquiera que sea, se hace monstruo, se presenta como perverso, como peligroso, como riesgo y obstáculo. Y dice Hinkelhammer, entre comillas, posiblemente, desde ambos lados en lucha, se realiza una proyección mutua del monstruo, uno frente al otro. Ambos, por consiguiente, se tornan monstruos para luchar contra su respectivo monstruo. Y es esta figura del monstruo la que hace que la violencia termine siendo exacerbada, que el conflicto se perpetúe y que cada vez escale, ¿no? Porque cada quien ve un monstruo en su opositor, de uno y de otro lado. El temor a la diferencia, al debate y la discordia terminan por separar, por aislar y hasta a odiar a ese deformado, a ese otro deformado. La estrategia del monstruo permea el ámbito social y lo convierte en un campo de batalla, rompiendo toda probabilidad de acercamiento, de sentirse mutuamente, de verse. Todo extraño luce monstruoso, cruel y trastornado. Infortunadamente, la demencia no para aquí. Los muertos, los torturados, las agredidas sexualmente, varias de ellas menores de edad, los desaparecidos y heridos por cuenta de los aparatos de Estado, son pasados como cifras en estadísticas o como accidentes ocasionales en medio de las confrontaciones, o reportados a través de morbosas imágenes exhibidas por los medios oficiales a manera de vedada advertencia respecto de la fuerza de los cuerpos armados del Estado, pero también como señal de su nivel de corrupción e impunidad. De suerte que, al lado de la brutalidad vivida en las calles, se suma el terror que produce el grado de descaro e impunidad de los voceros estatales y los medios de comunicación. Un nuevo nivel de violencia y anulación de derechos en una sociedad que se presenta a sí misma como democrática. Y con esto voy terminando. Así, en una sociedad en la que se ha perdido el rostro y con ello la voz, también desaparecen la muerte para hacerse estadística. Números usados al capricho de quien los usa, algunas veces como triunfos institucionales o personales, como cuando se habla de, comillas, reportes de enemigos dados de baja en combate, así no haya habido combate alguno, o cuando se usan para reprender, reprimir o atemorizar. Este último es el uso de las cifras cuando se habla, por ejemplo, de aumento o descenso de muertes por COVID por cuenta de las aglomeraciones,
de los descuidos e irresponsabilidades personales en medio de un llamado generalizado al encierro. O como cuando se mencionan como muertos a los que en realidad han sido asesinados en medio de las revueltas de una ciudadanía que exige derechos, de jóvenes que buscan una posibilidad y de generaciones empobrecidas que piden ser escuchadas. Números que usurpan el rostro de los caídos. Números que disfrazan a conveniencia lo inocultable, la barbarie, la demencia. Frías cifras que expresan la apatía e indolencia de una sociedad sin rostros, en donde hasta los muertos han sido convertidos en estadísticas, accidentes y daños colaterales. Una sociedad que olvide llorar sus muertos es una sociedad condenada a despreciar la vida. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Del système